Pues nada, que el pasado 16 de febrero en sus redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que esta semana, lo cual sucederá el día de hoy, se podría ver la entrevista que le había dado en Palacio Nacional a Inna Afinogenova, periodista rusa que trabaja en el canal Red en el programa La Base, junto a Pablo Iglesias, quien fuera vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno de España entre 2020 y 2021. En el gobierno de coalición que tuvo que hacer el PSOE de Pedro Sánchez, con, entre otros, el partido Podemos, del cual Pablo Iglesias fue uno de sus fundadores. Cargos, por cierto, a los que renunció en búsqueda de la presidencia de la Comunidad de Madrid, la cual, al no obtener, tomó la decisión también de renunciar a la política, pero actualmente tiene el dicho programa, de mucho éxito y con muchos seguidores de México, pues analiza no solo la política de su país, sino de buena parte de países latinoamericanos. De hecho, el mismo Pablo Iglesias estuvo el año pasado en México y visitó al presidente en Palacio Nacional, pues es en el mencionado programa, La Base, repito, donde se dio a conocer Inna Afinogenova, periodista rusa, sí, pero que es crítica del gobierno actual de su país. De hecho, ella en una entrevista ha manifestado que no puede volver a su país, al menos no mientras estén los que detentan actualmente el poder. Pero la derecha, ofendida porque el presidente de México, durante su sexenio, solamente ha concedido una serie de entrevistas a Epigmenio Ibarra que pudimos ver hace tiempo, y ahora, ¿cómo se atreve a darle una entrevista a una periodista extranjera y de Rusia, país invasor de Ucrania, que es gobernado por un dictador comunista, socialista, etcétera, etcétera? Ya se sabe la cantaleta. Y para muestra un botón, Denise Dresser, comentando la publicación del presidente, de alguna manera recordando aquella frase que se le atribuye a Porfirio Díaz de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y que para otros es frase de Nemesio García Naranjo, pues ella mencionó lo siguiente: pobre México, tan lejos de un gobierno digno. Y yo me pregunto, ¿cuál será el gobierno digno para ella? ¿Quién tendría que estar en el poder para que ella lo considere digno? Y tan cerca de la Rusia de Putin. Entonces ya el problema no es Estados Unidos, sino la Rusia de Putin, tan solo por haberle concedido una entrevista a una periodista rusa. Pero volvamos a la publicación de Denise. Esa Rusia de Putin que invade Ucrania, lleva a cabo crímenes de guerra, reprime a disidentes, asesina a Navalny y que se le atribuye su muerte al gobierno de Rusia, concretamente a Putin. Y sigue la publicación de Denise. Y en lugar de denunciar a Putin, condenar las violaciones a derechos humanos, la invasión injustificable y el asesinato de un crítico del régimen, el presidente López Obrador se acurruca felizmente con medios a modo. Ahí también ya le respondió el periodista Poncho Gutiérrez, director de Forma, con la siguiente publicación: que alguien le avise a Denise que Inna Afinogenova lleva años criticando las decisiones de Putin y la prensa rusa. Y entre comillas hace este comentario como si fuera una reflexión de Denise Dresser. Inna es rusa, Inna entrevistó a López. O sea que López quiere ser ruso y matar ucranianos. La periodista Dolia Esteves también publicó lo siguiente: lean cómo negó cínicamente la invasión de Ucrania la propagandista rusa que cautivó a AMLO por rubia, joven y hablar español. No solo eso, tildó de, entre comillas, histéricos a los periodistas que reportamos sobre su inminencia. Se quemó, salió de RT, un canal de televisión ruso, y ahora reaparece en México. Y siguió atacando a Inna con esta publicación: fichaje estrella de Pablo Iglesias acusada de falsear noticias. Y ahí arroba a quien atribuye la frase siguiente: en mi presencia, Inna violó la ética periodística, ordenando publicar material falso deliberadamente, contribuyendo al belicismo y a la propaganda de la violencia en Rusia. Pero eso sí, la propia Dolia Esteves, que se nota que le pagan por apoyar, y mucho, a Xóchitl Gálvez, manifestó a su vez que prácticamente la gira de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos había sido exitosa.
Muy a pesar del oficialismo, el consenso en Washington es que la visita de Xóchitl Gálvez fue exitosa. Sirvió para consolidarla como la única opción electoral viable capaz de ganar contra la percepción creada por las encuestas. Pues sí, casi nos dice que la que está en primer lugar es Xóchitl y que es la candidata a vencer. Pero es que no, ella no falsea información. Ante estos dos ejemplos de Denise Dresser y Dolia Esteves, pareciera que sus razonamientos serían: todos los rusos son comunistas y están a favor de Putin y de la invasión de Rusia a Ucrania. Ina es rusa. Luego entonces, y ya terminen ustedes. Muy estrechos sus, entre comillas, análisis y conclusiones. ¿Qué les parecería al revés? Ellos que tanto añoran los gobiernos de antaño, que se dijera que por el hecho de que ellas son mexicanas, entonces son AMLovers o López Obradoristas, como lo quieran ver. Más bien, y sobre todo, en el caso de los periodistas, tras las críticas que se vienen por esa entrevista, ¿y a quién se le está dando? Deberían recordar aquellos años en que le negaban entrevistas al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, que le cerraron todas las puertas siguiendo las órdenes de sus patrones, y ahora lloran por obtener una entrevista con el presidente, o porque no se las da a ellos y a otros sí. Él está en su derecho de dar o no dar entrevistas, y en caso de decidir hacerlo, darle la entrevista a quien quiera, como en su momento lo estuvo Peña Nieto, Calderón. O ya se les olvidó que casi al término de su mandato, Peña Nieto le dio una entrevista a Denise Merker. También, por cierto, en Palacio Nacional. Mejor deberían aprender a no despreciar ni cerrarle espacios a personajes de la política, porque nunca sabes cuándo uno de ellos pueda llegar a convencer al electorado, a pesar de los medios, y llegar a la presidencia. Y entonces, como lo ha hecho Andrés Manuel, simplemente darles el trato que los medios le dieron a él. Nada, que están más que irritados por esa entrevista y más se irritarán hoy al escucharla y verla. Por su parte, el presidente sabe lo que hace y siempre manda mensaje. Y sabía, por supuesto, las críticas que se le vendrían por esa entrevista, a quién se la está dando y lo que posiblemente diga ahí. Y, al final de cuentas, se estará hablando de ello, y mucho, y así se habrá cumplido el objetivo.